Y como sé que os encantan, os he preparado otro vídeo de Irregular Verbs. Vamos a la parte 2. En este caso lo que intento es agruparlos por parecidos entre ellos, porque es otra manera de intentar recordarlos. Como sé que son muy difíciles de estudiar, vamos a intentar de diferentes métodos para a ver si conseguimos que se nos vayan metiendo en la cabeza poco a poco. Como siempre, veremos las tres columnas, el infinitivo, el pasado y el participio pasado, y el significado y, por supuesto, la pronunciación. Empezamos con el verbo costar, que es muy facilito. Vamos a ver en este grupo verbos que las tres columnas son iguales. Cost, cost, cost. O el cortar. Cut, cut, cut. Acordaos que en este la A es muy abierta, porque si la hacemos un poco más cerrada, cat, estaremos hablando de gato. Golpear, hit, hit, hit. Y también recuerdo que la H en inglés se pronuncia un poquito. Tampoco hace falta decir hit, hit, hit. No hace falta que nos duele la garganta cuando la pronunciamos. Hit, hit, hit. También el hacer daño o el herir. Hurt, hurt, hurt. Un sonido muy difícil que cuesta mucho de pronunciar y de aprender a pronunciar. Acordaos que es una E muy cerrada, para lo cual hay que coger la lengua y hay que doblarla hacia atrás. Hurt. La vamos a ver en multitud de palabras en inglés. El dejar en el sentido de permitir. Let, let, let. O el poner. Put, put, put. Fijaos qué cosas que tiene el inglés. Fijaos si se parece a este. Y sin embargo este se pronuncia cat y este se pronuncia put. O por ejemplo, estos que os pongo aquí un poquito más apartados, es porque son ya un poquito más difíciles. Estos nos los vamos a tener que saber muy bien. Estos que os voy a poner ahora no tanto, porque son un poquito más difíciles. Son muy facilitos de aprender, pero posiblemente los veis menos veces. El apostar, bet, bet, bet. Y el cerrar, shut, shut, shut. Sé que esta palabra la conocéis mucho más por el tema de callarse, shut up, pero eso es un phrasal verb cuando se junta el up. A secas significa muy parecido a lo que significaría el close. Shut, shut, shut. Y ahora vamos a un listado de verbos que os van a encantar. ¿Veis que la diferencia va a ser que el infinitivo va a ser una palabra, pero tanto el pasado como el participio pasado comparten la palabra? Y además todas ellas tienen esta terminación que es tan típica de los verbos irregulares, la OUGHT. Hay que tener mucho cuidado a la hora de escribirla y sobre todo mucho cuidado a la hora de pronunciarla. Por ejemplo, el verbo comprar sería buy, bought, bought. Si os fijáis, lo que se escucha es una O larga y luego una T. Claro que es una T inglesa, porque la T inglesa es mucho más marcada. Es decir, si vamos a pedir un T, no vamos a pedir un T, vamos a pedir un chi. Casi casi es una che. Y eso es lo que le pasa, que escuchamos esa T un poco rara y pensamos que tiene que ver algo con la G y la H. Para nada. Lo que se escucha es una B, una O larga y directamente la T. Bought. Bought. Pero de estas además es que hay muchísimas. Fijaos, el verbo luchar. Fight, fought, fought. Otra duda que soléis tener es ¿en qué orden van estas tres letras? Porque a veces decimos, ¿es la H la que va en medio? ¿O va al final y va en medio la T? Como siempre nos liamos, sí que os puedo decir que estas tres letritas tienen muchas ganas de hacer el tonto. Ganas, la G, de hacer, la H, el tonto, la T. Ganas de hacer el tonto. Y realmente, casi todas las palabras que veis en inglés con esta terminación siguen este orden. Y digo casi todas porque no van a ser todas.
pero en los verbos irregulares sí que se cumplen. Otro ejemplo, el pensar. Think, thought, thought. Este además os liáis mucho porque a veces decís think, thank. El thank es otro verbo en inglés que significa dar las gracias, pero es un verbo regular y no tiene nada que ver con el pensar, salvo que se parecen una barbaridad. Así que es think, thought, thought. O por ejemplo el traer. Bring, brought, brought. Y aquí os voy a poner unas porque os habéis fijado que estas casi todas van con la OU, GHT. Bueno, por ahí un par de excepciones que lo que hacen es no con OU, sino con AU, aunque la pronunciación es con una O larga, igual que las de arriba. Por ejemplo, el verbo atrapar, catch, caught, caught. Y el verbo enseñar, teach, taught, taught. Vamos a por otras. Estas también tienen el pasado y el participio pasado compartiendo la misma palabra, pero ya no son de las de GHT. También esta es muy típica el equivocarse, es sit, sat, sat. No me valen otras combinaciones como sit, 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 sat, sut, ni nada por el estilo. Sit, sat, sat. El verbo perder, lose, lost, lost. Cuidado que esta solamente lleva una O. El verbo, bueno, os pongo la traducción de conseguir, pero el verbo get tiene muchísimas traducciones. Pero sería el get, got, got. Bueno, aquí tengo que decir que en América se puede utilizar también gotten, pero eso no lo voy a poner aquí. El verbo disparar, shoot, shot, shot. Esto lleva dos O's y es más larga, shoot. Esta lleva una y es más cortita, shot. Tiene otros significados, pero lo vamos a dejar como disparar. Aquí tenemos con la E, keep, kept, kept. O sleep, slept, slept. Fijaos, estas se hacen exactamente igual. La E, P, T, E, E, P. Otro también muy típico, el feel, el sentir. El feel es feel, felt, felt. No lo confundéis con el caerse, que es el fall, fell, fallen. Feel con dos es y pronunciado una I larga, felt, felt. O por ejemplo, lo mismo le pasa al verbo encontrarse con alguien. Meet, una I larga, met, met. Una I larga que se escribe con las dos es, una E que se pronuncia E. Meet, met, met. Y también le va a pasar al prestar. Lend, lent, lent. Tenemos una D que se convierte en T. Y si a este lent le quitáis la L y le ponéis una S, nos sale otro. El enviar. Send, sent, sent. Aquí cuando estemos hablando de prisa, es verdad que la diferencia entre la D y la T es muy pequeñita, pero bueno, que sepáis que hay una diferencia. ¿Qué les va a pasar a los de esta lista? Pues que cada una de las palabras es distinta. Y tenemos ejemplos como este, y atención a la pronunciación, que sería drive, drove, driven, driven. Es decir, aquí se pronuncia drive, pero aquí será dri. Drive, drove, driven. Y les va a pasar algo parecido a verbos como el montar, ride, rode, ridden. Este además lleva dos Ds. Lleva una D, este lleva dos Ds. Y la pronunciación cambia. Ride, ridden. O al escribir, que se pronuncia prácticamente igual que el ride, lo único que en lugar de ser una D es un sonido T. Acordaos que la W delante de una R, como norma, se queda silenciada. Right, sí, habéis escuchado bien, igual que derecha. Right, wrote, written. Y vuelve a pasarnos lo mismo, doble T. Y aquí es write,
written. O también pueden ser tres palabras distintas del estilo al verbo romper. Break, broke, broken. Esta, cuidado, que se pronuncia break, no break, break. Como la serie de televisión Prison Break. Se le parecerá también al hablar. Speak, spoke, spoken. Sí, en esta sí que se pronuncia lo normal, que es speak. O como por ejemplo el verbo despertar. Wake, walk, woken. Sí, walk, como la comida asiática. Walk, woken. En este otro grupito también tenemos palabras que son diferentes. Entre ellas, pues son del estilo al blow, blew, blown. Aquí podéis pronunciarlo con una I, blew. Lo que pasa es que es una pronunciación un poquito más antigua y se está perdiendo. Entonces lo normal es que se escuche blue, sí, igual que el color, blue. Lo mismo les va a pasar al saber reconocer know, new o knew, known. Sí, aquí la K tampoco suena. No, que suena igual que no, no. New o knew y known. O lo mismo que el verbo crecer. Grow, grew o grew, grown. O lo mismo que el verbo volar, que este cambia un poquito porque aquí no tenemos una O sino una Y. Fly, pero aquí hacen lo mismo. Flew o flew y flown. Venga, que ya nos queda poquito. Vamos a por estos que son un poco extraños. También tres palabras distintas. Y serían con las vocales I, A, U. Pero cuidado a la hora de pronunciar. Nada de decir begin, began, begun. Vamos a escucharlos. Begin, began, began. La diferencia entre esta y esta es muy pequeñita. De hecho, cuando lo pronunciéis rápido o cuando lo escuchéis rápido, prácticamente no se va a escuchar. Pero para que lo sepáis, esto es un sonido de AE, es una A entre medias, began. Y esto es una A muy abierta, began. Lo exagero mucho para que lo veáis un poquito. Began, began. Entonces esto sería begin, began, began. Es como que cada vez abrimos más la boca. Y hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, el verbo beber. Drink, drank, drunk. El verbo nadar. Swim, swam, swam. El verbo sonar. Ring, rang, rang. Y le quitamos una R y le ponemos una S y el verbo cantar. Sing, sang, sang. Y también tenemos otro grupito en el cual las tres palabras también son diferentes, pero tampoco siguen esta regla del I-A-U. Sería, por ejemplo, el verbo llevar puesto, wear, wore, worn. O le cambiamos la W por una T y tenemos el verbo romper en el sentido de desgarrar. Tear, tore, torn. Estos son de los... El tear normalmente es uno de los más difíciles, pero como sí que soléis saberos el wear, que es bastante usual, pues con que le cambiéis la W por la T ya lo tendríais hecho. Otros más sencillitos sería, por ejemplo, el comer. Fijaos, tres palabras también, pero es más sencillito. Eat, ate, eaten. Vale, aquí, ¿veis? Tenemos las mismas letras, pero las hemos cambiado de orden. Eat, ate, eaten. O por ejemplo el give, gave, given. Bueno, ¿y qué os parece si practicamos un poquito? Vamos a hacer unas frasecitas y vamos a ponerlos. Por ejemplo, how did she get hurt?
Tened en cuenta, estoy poniendo en diferentes colores el verbo irregular dependiendo de si está en la primera, en la segunda o en la tercera columna. El tema de cómo se pone en la primera, la segunda o la tercera o por qué se pone en esas columnas, tendréis que veros los vídeos sobre los tiempos verbales, de los presente simple, el presente perfecto, los tiempos que son en pasado, etcétera, etcétera. Aquí solamente nos vamos a dedicar a practicar un poquito con estos verbos. How did she get hurt? She cut herself. Segunda columna. Por eso tampoco lleva la S, porque la S, acordaos que era algo del presente. I haven't thought about this anymore. Tercera columna, porque lleva el have. Can you shut the door? Este shut, aunque los tres son iguales, tenemos que saber que es el infinitivo, la primera columna, porque va detrás del can. I've already shut it. Sin embargo, este shut sería el de la tercera columna, porque lleva el have. How did you feel? Tendremos el feel de infinitivo porque ya tenemos un did por aquí. I felt great. Pasado. Where did they meet? They met at the station. Similar al de arriba. Have you driven a car? Driven, tercera columna porque hay un have. Yes, and I have ridden a bike. Ridden, porque lleva el have. Have they spoken to you? Did they break the glass? Acordaos que cada vez que hacemos una pregunta en pasado, el did es el que marca el pasado. Detrás tendremos que poner el infinitivo, la primera columna. Y acordaos que este se pronunciaba break. Yes, they broke it yesterday. Where did he fly? He flew to London. This plant has grown a lot. He tore the letter. El pasado. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Sé que ha sido un poco aburrido porque los verbos irregulares son aburridos, pero si al menos viendo el vídeo se os queda un poquito más en la cabeza y encima así como por grupitos podéis asociar unos con otros, pues muchísimo mejor. Es un poco el objetivo del vídeo, el volver a ver verbos irregulares de otra manera distinta para que se vayan fijando poco a poco en la cabeza. Así que si os ha gustado, dadle un like y acordaos que me podéis seguir viendo en el canal de English with Kino. Os podéis suscribir al canal para ver las últimas novedades y nos vemos en el siguiente vídeo. Enjoy your English!